tal? Bienvenidos y bienvenidas todos a un nuevo episodio de Innova Home Festival, el festival de la innovación aquí en casa. Y hoy os vamos a hablar de lo que comemos actualmente y sobre todo de lo que vamos a comer en un futuro, de la alimentación del mañana. Y es por ello que este Innova Home Festival lo hemos llamado Innova Home Festival redefiniendo la alimentación del mañana. Y es que actualmente nos estamos encontrando pues con un tema que se da sobre todo mucho en temas sociales, que está viendo en muchísimos sitios, acerca de la alimentación, ¿no? De cómo es la comida que estamos consumiendo, del aprender a comer, el aprender y saber que estamos cocinando, sobre todo pues con movimientos como puede ser el real food, ¿no? Esta comida real que estamos viendo, o como lo que vamos a tocar hoy principalmente, como fuentes nuevas, ¿no? Alternativas que podríamos encontrar en el mundo ahora mismo para encontrar, pues eso, una alternativa proteica de la cual nos podamos alimentar y reduzcamos, pues principalmente la contaminación que ahora mismo produce la fuente de alimentación, la fuente de proteína que estamos actualmente consumiendo. En este Innova Home Festival vamos a descubrir la visión de Circular Foods. Circular Foods es una empresa que trabaja en el sector alimentario, que tiene un negocio, un modelo de negocio abierto y colaborativo que está basado principalmente en dos grandes pilares, que es productos locales y lo principal, y uno de los grandes pilares del banco que tenemos actualmente, es sostenibilidad, ¿vale? Productos locales y sostenibilidad. Para ello vamos a tener a Santi Aleaga, que es CEO de Circular Foods, que creo que le tenemos por aquí mismo preparado para comenzar este directo, este Innova Home Festival, y deciros pues a todos los que estéis ahí que si tenéis alguna pregunta, que si queréis saber pues algo más sobre este tipo de temática, ¿no? Sobre la alimentación, sobre la fuente alternativa de proteínas, sobre cualquier tema que estemos dando aquí, escribirnos por los comentarios, podéis interactuar con nosotros en estos 30-45 minutos que estaremos en este Innova Home Festival. Y bueno, deciros que muchísimas gracias por estar a todos aquí y en nada comenzamos este Innova Home Festival del mañana con Circular Foods. Bueno, creo que ya le tenemos que tener por aquí a Santi. Mira, justo, aquí estás. ¿Qué tal, Santi? Oye, muchísimas gracias por estar aquí, por tener ese huequito en la agenda dedicado a nosotros, a BVA Open Innovation. Y bueno, gracias por estar aquí y bienvenido. Nada, a vosotros, Ernesto. La verdad es que es un placer estar con vosotros y con toda la gente que nos está acompañando esta tarde, y siempre hay que encontrar un momento para ir comunicando lo que vamos haciendo. Y también con vosotros, que nos une una buena relación, ¿no? Fruto de algún esfuerzo que hemos hecho por ir gestionando financiaciones verdes y estructurar una propuesta, pues yo diría 360 grados sobre un proyecto bastante bonito, que es el proyecto de Circular, que ya nació con un ADN importante de sostenibilidad y que, fruto de la relación pues con el banco, pues yo creo que lo estamos afianzando de una forma, yo diría, creíble, importante, y empezando a dar pasos para poco a poco ir mejorándolo. Pero bueno, fue significativo el poder cerrar una financiación verde con vosotros. Esto nos ha hecho tener un compromiso importante en el cálculo de la huella de carbono de los productos, en la huella ambiental, ¿no? En caminar también hacia una certificación B Corp. Y bueno, eso es lo que estamos ahora últimamente y lo que en el futuro tendremos que ir avanzando. Perfecto, pues sí, ahora mismo vamos a tratar un poco todo ese tipo de temas, sobre todo esta huella de carbono que ahora mismo tanto se está hablando, ¿no? Que ahora mismo BVA en la aplicación puedes calcular tu huella de carbono simplemente introduciendo, pues bueno, viendo los gastos que estás teniendo y demás, lo puedes calcular. Pero bueno, vamos a hablar hoy sobre la alimentación del mañana, sobre todo, esa definición la que hemos puesto de título a este Innova Home Festival. Y lo que te quería comentar, Santi, lo primero, pues que nos presentáramos, bueno, que te presentaras un poco principalmente. A mí yo creo que ya me conocen un poco, me tienen ya un poco más visto seguramente. Y pues me queda preguntarte sobre todo sobre ti, ¿no? Pues que nos cuentes un poco qué es Circular Food también, pero obviamente cómo has llegado a crear digamos, lo que sería Circular Foods ahora mismo. Bueno, pues yo tengo el privilegio de ser la persona que un poco coordina al equipo que estamos trabajando en Circular. Bueno, la verdad es que es un proyecto muy interesante, estamos pasando muy bien, estamos trabajando mucho, la verdad que es esa, no nos da, los días no nos dan, pero la verdad es que nos vamos, la verdad, muy contentos y muy satisfechos de lo que estamos haciendo. Y yo creo que
Esto nació, Ernesto, hace 2 años. Nosotros teníamos una reflexión estratégica de hacia dónde estaba yendo el mundo de la proteína en el mundo, ¿de acuerdo? Yo trabajo para una propiedad, para una compañía que tiene una propiedad que me encargó pues, hacer una reflexión estratégica hacia dónde iba el mundo de la proteína en el mundo y hacia dónde estaba encaminado el futuro de la alimentación en base proteica, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la alimentación en base a proteína, tenemos que tener muy claro que, claro, nosotros estamos donde estamos en una parte privilegiada del mundo, en una parte que tiene una historia, y yo siempre lo digo, España es un país privilegiado a la hora de alimentarnos, tenemos una variedad, una riqueza que pocos países en el mundo pues tienen, ¿no? Y tenemos grandes productos y una tradición alimentaria muy importante y gastronómica también. Pero la alimentación son teatros que van por entornos geográficos. Entonces, cuando decimos hacia dónde va el entorno o el futuro de la alimentación, tenemos que circunscribir a territorios, ¿no? Si hablamos del territorio europeo, está claro que nosotros tenemos una trayectoria de una ingesta de proteína animal muy significativa. En España, por ejemplo, solemos consumir unos 50 kilos de carne aproximadamente, de proteína animal cárnica. Sí que es una cosa que ha ido bajando en los últimos años. También es cierto que la pandemia ha provocado variaciones importantes en los patrones de consumo y seguramente cuando tengamos que comparar patrones tendremos que aislar, ¿no?, estos outliers que han sido estos 2 años de la pandemia. Eh, pero sí que estaba clara una tendencia. Había una tendencia mundial, ¿de acuerdo?, de cada vez más población en el mundo, cada vez más población ubicada en ciertos territorios como pueden ser básicamente Asia, Latinoamérica, una clase media o un crecimiento económico de ciertos países, ¿no? Los BRICS, los países que se están uniendo al desarrollo económico. Todo esto, recordar, prepandemia, estas reflexiones estratégicas prepandémica, todo ha pasado. Luego las cosas se han matizado, pero yo creo que los vientos de cola y las corrientes y las megatendencias que había siguen siendo válidas. Pero nos unimos a un planeta donde va a haber más población, donde va a haber más población realmente ubicada en sitios muy concretos, Latinoamérica, África y Asia, clases seguramente con una renta per cápita más importantes en Asia y en Latinoamérica, y renta per cápita significa variación en el patrón de consumo y seguramente hacia proteínas de más valor en torno a proteínas más animales, consideradas como más valor aquellas. No unimos más valor a que sean cárnicas, sino más valor a la concepción de estas clases que van subiendo en patrones de renta de consumo. Y veíamos que, pues bueno, que al final había una corriente importante de sostenibilidad, de uso. Yo entiendo la sostenibilidad por dejar las cosas a las generaciones que vienen mejor de lo que las he encontrado, de una definición bastante fácil, ¿no? Tienes que dejarlo con las mismas posibilidades que tú has tenido, pero mejor, con lo cual el uso de los recursos es importante, cualquier tipo de recursos. No estoy circunscribiéndome ni a energía, ni a agua, ni a tierra, ni a recursos naturales, sino todos ellos. Entonces, veíamos que había una corriente importante de uso eficiente de los recursos, de más personas en el mundo con más patrón de alimenticio en riqueza en proteína, y veíamos que había seguramente una necesidad ahí de aplicar nuevas soluciones para solucionar estos problemas. Seguramente en Europa somos la avanzadilla en temas de sostenibilidad, en temas de protein shifting, ¿no?, de cambio proteico. Y ahí vimos una oportunidad en empezar a desarrollar un negocio en proteínas alternativas. Entonces, cuando decimos proteínas alternativas, no solo es plant-based, no solo es proteína vegetal, sino que hay un elenco más de proteínas. Y ahí identificamos diferentes pilares. Entonces, nuestra aproximación estratégica fue: vamos a posicionarnos de menos a más cercanía al mercado de forma diferente, lógicamente. Lo que esté más cercano vamos a intentar ser diseñadores de productos, productores y distribuidores, y lo que veamos más alejado, como pueden ser las carnes o las proteínas celulares, vamos a intentar estar en proyectos de investigación y en proyectos más startuperos, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos, identificar verticales de proteína, momentos de la cadena de valor y dónde queríamos estar. Y al final son como nodos de trabajo donde queremos estar en un momento, yo te diría, a 2 años, a 5 años vista y a 10 años vista. Y ese es nuestro mapa estratégico que tenemos diseñado. Pero la voluntad fue esa, es decir, vamos a reinventar, vamos a repensar cómo se alimenta la población desde un sitio tan privilegiado como es España, ¿no?
Entonces, ahí hay una complejidad adicional, ¿no? Muchas veces hablas con gente de otros países y dices, bueno, es que nosotros nos nutrimos y los españoles os alimentáis realmente y disfrutáis comiendo. Pues bueno, nosotros tenemos ese hándicap también que tenemos que hacerlo con muy buenos productos y con una apuesta gastronómica. Y yo creo que el ADN de Circular en su inicio fundacional y que cada vez más lo estamos intentando revigorizar es sostenibilidad, muy buenos productos, es decir, placer gastronómico, flexitarianismo, no ir en contra de nada y convivir y, digamos, balancear, porque yo creo que nuestra cultura alimentaria en España es de balancear y de flexibilizar consumos y sobre todo de un enfoque hacia la innovación importante. Yo creo que es lo fundamental ahora mismo, como tú decías, cada contexto social o contexto geográfico, en nuestro caso también, va a depender un poco de la alimentación que tengamos o que vayamos a tener en un futuro. Y sobre todo eso es lo que consiste un poco Circular Foods. Pero lo que hemos hablado también un poco al principio, lo que he ido comentando es que también trabajáis con un negocio, un modelo de negocio abierto. Y aquí pues tenéis varios pilares, ¿no? ¿Cuáles sean vuestros pilares de este negocio abierto, como lo llamáis en Circular Foods? Pues mira, Ernesto, nuestro negocio abierto es que al final cuando identificamos la cadena de valor que subyace a toda la proteína alternativa, identificamos tres nódulos importantes. Identificamos la formulación y el diseño y la innovación de productos, es decir, todo aquello que es avanzar, investigar y participar en think tanks donde se habla de proteínas alternativas, de grasas, de matrices proteicas, de aditivos, de flavoring, o sea, de sabores, de aromas. Eso es una cosa importante. De tecnología, de maquinaria, de tecnología de proceso. Ahí está lo que llamamos el cerebro. Entonces, ahí nosotros creamos una empresa que se llama Circular Protein Labs, que es nuestro laboratorio. Yo siempre digo que es nuestro cerebro. Ahí tenemos a los cerebritos de la casa, por así decirlo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que nosotros no sabíamos de eso, con lo cual teníamos que buscar un partner. El buscar un partner significa que puedes acudir en un régimen diferente de partnerships al mercado. El nuestro fue, oye, hacemos una empresa y la compartimos. Y la compartimos con alguien que sepa. Entonces ahí hicimos una joint venture, un partnership. Somos accionistas comunes de una empresa que compartimos con una empresa que se llama Activa Foodtech, que ya sabía de esto, que tiene gente específicamente dedicada a esto. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues con tu gente más la gente propia de Circular, montamos esta compañía. Y ese es nuestro cerebro. ¿A qué se dedican? Pues a estar en contacto con Israel, a estar en contacto con Estados Unidos, a estar en contacto con el Food Valley de Holanda, que es un think tank importante, a tener contactos en Singapur, a saber qué pasa en el mundo de los probióticos, a saber qué pasa con el mundo de las matrices de proteína, cómo funcionan los texturizados de soja, de guisante, qué pasa con los texturizados de patatas, si arrancan o no tartar, qué es mejor un texturizado de fava bean o no, es decir, qué nos da las diferentes matrices de proteína, qué está sucediendo en el mundo de las grasas, si podemos prescindir o no del aceite de coco para hacer un muy buen producto, si el aceite de oliva virgen extra nos da mejor textura o no, aunque nos llame como una mejor grasa, es decir, ellos están dedicados a eso. ¿Qué pasa con todas las startups que están saliendo en Israel de texturizaciones y de extrusión de materias primas para hacer texturas fibrosas? Es decir, ellos están dedicados a eso. Y esos son los cerebritos que digo yo, ¿no? Ahí estos tenemos. Y ahí ya hicimos un modelo abierto. ¿Qué significa esto? Que cualquier compañía del mercado se puede relacionar con ellos one to one, es decir, puede ir a buscar una solución. Es decir, una compañía, por ejemplo, que necesite una solución de otro sector, es decir, pensemos que la proteína alternativa está disruptando muchas cadenas de valor y muchos sectores. Es decir, gente, por ejemplo, del sector pescado nos ha venido a llamar y nos ha dicho, oye, es que yo igual me interesa hacer un pescado plant-based. Bueno, pues oye, pues tenemos gente que lo sabe hacer y nosotros ya lo hemos hecho. O gente del mundo de la pasta, o gente del mundo de los platos cocinados, es decir, de otros sectores que está buscando dentro de su abanico y de su portfolio unas cuantas referencias en base a proteína alternativa. Pues bueno, este equipo les puede ayudar. Y esto es el espíritu abierto, es decir, se pueden relacionar directamente con el mercado o se pueden relacionar transversalmente con los siguientes pasos de la cadena. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la cadena? Pues bueno, ahora ya hemos formulado, hemos diseñado un producto, tenemos que producir. ¿Qué significa producir? Producir significa tener una planta de producción, significa cumplir trazabilidad, seguridad alimentaria, significa tener las máximas certificaciones de calidad, como puede ser una BRC o una IFS, que son certificaciones en la industria alimentaria
muy específicas, pues han salido derivadas en temas de plant-based, pues hay que tener esa certificación, certificar la planta ISO 14000 en medio ambiente, certificar la planta, por ejemplo, digamos la planta de producción con un certificado de sociedad como nosotros tenemos, que es BREEAM, hacer los acuerdos de energía verde que hemos hecho, poner placas en la azotea, intentar hacer una PPA con la industria energética para tener energía verde los próximos años. Eso es la planta de producción. Y ahí le tienes que poner la tecnología de producción. Eso significa estar en contacto con fabricantes, con implantadores, todo esto. Esta es nuestra empresa, se llama Circular Plant. ¿Por qué es un modelo abierto? Porque alguien que tenga un producto diseñado, formulado y necesite una planta para producirla con las máximas garantías y encima con un certificado de sostenibilidad y encima con energía verde, nos puede venir a ver y nos puede decir, oye, tengo este producto, ¿me lo puedes hacer? Y ahí nosotros podemos tener una respuesta. Con lo cual es un modelo abierto. Es decir, Circular Labs puede diseñar y podemos producir para alguien o para nosotros mismos. O alguien puede venir y puede entrar directamente por Circular Plan. Digamos que esto es un modelo que le hemos llamado de pipeline, ¿no? Porque al final acaba en una empresa de distribución que le llamamos Circular Brands, que es una empresa de distribución. Y ahí la gente que está tiene realmente otras competencias y otro cometido. Si los cerebritos piensan, los de la planta es eficiencia, producción, seguridad, trazabilidad, innovación también, aplicación, gestión de costes, gestión de calidad, seguridad. Los que venden tienen otro entorno. Tienen un entorno digital, tienen un entorno de redes, tienen un entorno de comunidad, tienen un entorno de intentar saber las necesidades de diferentes tipos de clientes, del food service, de la restauración, que los hemos tenido pues lamentablemente parados 2 años y que ahora vuelven a la carga con ganas y que están actualizando cartas. Tú hablabas con la gente de food service hace unos meses y ellos no querían hablar de cambios de menús, querían subsistir y ver la luz al final del túnel. Ahora están mucho más permeables para ir cogiendo nuevas ideas y ahí les tenemos que ayudar. Pues bueno, la gente de Circular Brands se dedica a esto, básicamente, a intentar captar necesidades de los clientes, a intentar tirar hacia atrás necesidades para que toda la cadena vaya dirigida. Y una cosa muy importante y que reenfoca el modelo abierto que decíamos. Nosotros hemos salido al mercado internacional a buscar marcas y a buscar productos que nos parecían muy buenos y que pensábamos que los teníamos que traer a España. Por eso fuimos los primeros en traer Beyond Meat. Ahora hemos hecho recientemente un acuerdo con Quork, que es otro de los verticales de proteínas que tenemos identificado, que es la micoproteína, y la verdad que es una fuente de proteína espectacular. Pues bueno, es lo que estamos intentando hacer. Con lo cual tenemos un modelo de pipeline, que al final yo siempre digo lo mismo a los clientes y a los colaboradores. Oye, dime por dónde quieres entrar, por dónde quieres entrar en nuestro universo y por dónde quieres salir. Si tú quieres hacer un producto desde el inicio hasta el final, te podemos ayudar. Si tú tienes un producto diseñado, te podemos ayudar. Si tienes una marca para distribuir, te podemos ayudar. Con lo cual es este juego, un poco tipo Sudoku, ¿de acuerdo? O piezas de Lego que vamos encajando de forma diferente. No, es una pasada como suena y sobre todo el hecho de cómo te llegas a plantear el decir, voy a hacer Circular Foods o voy a hacer, bueno, en este caso, Circular Food, cómo lo hago un negocio abierto y sobre todo cómo nace esta idea, cómo nace este planteamiento de decir, lo voy a hacer de esta manera porque creo que es la mejor Pues, para evolucionar como estáis haciéndolo ahora mismo. pues mira, Ernesto, básicamente aquí es una cosa. El mercado cárnico en España son unos 27.000 millones de euros aproximadamente. El mercado plant-based son unos 80-90 millones. Fíjate la diferencia de volumen y la diferencia de cuantía que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que realmente es un mercado donde el volumen es pequeño y tiene que conseguirse y tiene que crecer. Esto si lo tienes que hacer tú solo, con tus propios recursos, con tu propia propuesta, de una forma unilateral y yendo al mercado de una forma, digamos, si me permites la expresión, vertical y unitaria y unívoca, es complicado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues lo que ha sucedido muchas veces en otros sectores de alimentación, que cuando arrancas los volúmenes son tan pequeños que hacen ineficientes las cuentas de explotación pensadas de esta forma. Y luego hay que ser un poco, yo siempre digo lo mismo, tenemos que ser un poco humildes y generosos. Humildes en reconocer que solos no lo podemos hacer todo. Es imposible que una compañía, ni la nuestra ni ninguna, pueda tener la innovación en el último momento, la mejor maquinaria, los mejores equipos de comunicación, los mejores equipos de marketing digital, la mejor generación de comunidad. Es imposible. Te tienes que relacionar con el ecosistema que se genere. Entonces nosotros
en el ecosistema plant-based y en el ecosistema proteína alternativa que le queremos dar, pues como una capa de cebolla, ¿no? Si plant-based es una cosa, luego viene micoproteína, luego vienen las algas, los insectos y las proteínas celulares, y en todos esos mundos queremos estar. No todos están cerca del mercado, pero nosotros queremos estar en todos de diferente forma. Tienes que aprender a relacionarte de una forma humilde y generosa. Generosa compartiendo espacios y humilde aceptando que todo no lo vas a poder hacer solo. Con lo cual te vas a tener que relacionar con centros de investigación, vas a tener que hacer acuerdos con gente que sabe de gastronomía, como hemos cerrado, por ejemplo, nosotros con el Basque Culinary Center, con universidades, con gente que está fuera de este país, que mal que me pese, tenemos que reconocer que nos llevan algún paso de ventaja. Pues hay que relacionarse con Estados Unidos, hay que relacionarse con Holanda, hay que relacionarse con Israel, porque a día de hoy es donde está la vanguardia en esta serie de cosas. Entonces tenemos que cerrar el gap que nos llevan para hacer lo que hemos hecho en este país, que tenemos una industria agroalimentaria de alimentación muy potente y que es referencia mundial. Entonces, esto solo es imposible hacerlo, o sería muy presuntuoso querer hacerlo solo, con lo cual tienes que diseñar un modelo muy abierto de colaboración, de segmentar cada punto de la cadena de valor y en cada momento relacionarte con la gente que te tengas que relacionar. Y eso sí, cuando te viene un cliente que te estira desde el principio, saberle alinear una propuesta a los tres niveles, ¿no? Formulación, producción y distribución. Pues la verdad es que es una pasada, sobre todo el hecho de que desde el primer momento te llegues a plantear, es decir, vamos a hacer un modelo abierto, porque mucha gente cuando comienza una empresa, cuando intenta abrir pues eso, una corporación, lo que intenta es albergar lo máximo él solo, pero vosotros ya dijisteis, vamos a hacerlo de esta manera porque sabemos cómo está el mercado, sabemos que necesitamos ahora mismo apoyarnos, porque al final es un mercado muy creciente, que le está viendo, de cada vez está sobre todo ascendiendo las cifras, tanto las que acabas de comentar, como de intentando igualar la proteína cárnica, la proteína animal que estamos teniendo ahora. Y creo que es muy importante el cómo estáis innovando y cómo estáis llevando a cabo vuestra estrategia de mercado en este caso. Viendo un poco, sobre todo, hablando que has comentado sobre productos, sobre todo que pues creáis, distribuís y demás, he encontrado el producto, por así decirlo, que es el tótem, ¿no? A lo mejor de Circular Food, que es Amara. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, pues Amara la verdad es que es una marquita novedosa, nueva, la hemos lanzado en congelado. Y si me permites que te explique una cosa, es que el congelado, si lo piensas desde un punto de vista de sostenibilidad, es una opción más sostenible que otros productos, en el sentido de que usas menos energía para producirlo, porque le tienes que poner menos conservantes, porque lógicamente está congelado y se conserva vía frío. La cadena de suministro es mucho más eficiente porque permite al fabricante producir por lotes, acumular productos y luego ir expidiendo. El fresco te genera, cuando digo producir en fresco, me refiero a producir productos que vas a encontrar en la sección de refrigerado de un supermercado, por ejemplo, ¿de acuerdo? No es lo mismo la sección de refrigerado que la sección de congelado. ¿Qué nos pasa en este país? Pues que en este país somos gente de consumido en fresco. Es decir, la carne la compramos en fresco y luego la congelamos en casa. El pescado lo mismo. Es decir, compramos en fresco para luego congelarlo en casa. Con lo cual estamos obligando con nuestros actos de consumo, y esto al final es una solución de sostenibilidad, estamos obligando con nuestros actos de consumo a generar una cadena de valor y una cadena de suministro en fresco tensionada por plazos, rendimientos, mermas, cuando realmente hay tecnologías para congelar industrialmente de una forma mucho más segura de lo que hacemos en casa, con una mejor descongelación, con mejor calidad y con menos sacrificio de recursos. ¿Por qué? Usamos menos energía, aunque parezca conceptualmente que digas, bueno, pero es que, oye, Santi, para congelar necesitas más energía. No, 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 no. Porque es cuando tú sumas la huella de carbono de un producto congelado respecto a una de fresco, todas estas tensiones, estas mermas y estos transportes frecuentes para hacer el fresco son mucho más impactantes en la huella de carbono que no el congelado. Con lo cual yo siempre digo lo mismo, lancemos Amara en congelado porque es la opción más sostenible, aunque ya sé que el consumidor nos va a pedir fresco, pero lancémoslo en congelado porque es la primera opción sostenible y lancemos con el packaging más sostenible que podamos encontrar, que al final es una lámina de cartón Lifskin con un poquito de plástico encima y nada más. El plástico me gustaría quitarlo, pero no podemos porque es la mejor barrera para proteger los alimentos. Y yo te diría, antes de la sostenibilidad nos tiene que ir la seguridad alimentaria. Pensemos que son productos que la gente comemos, con lo cual tenemos que garantizar la máxima seguridad, pero al final le ponemos la mínima lámina de plástico y una laminita de cartón.
nada más. Es el packaging más sostenible, es 80% menos de plástico que cualquier barqueta de plástico que podamos encontrar en otras ofertas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, vamos a decir que siempre hemos empezado por el congelado porque es lo más sostenible, vamos a apostar por el packaging más sostenible, vamos a apostar por planta 100% energía verde, planta certificada BREEAM, certificación europea de sostenibilidad, planta certificada ISO 14000, planta auditada por el Food Valley, que es el think tank más importante que está en Holanda, es el clúster más importante de proteína alternativa que hay en Europa. Ellos han venido y han visto nuestra planta y nos la han certificado y nos han permitido ponerla en su lista de plantas certificadas. Y vamos a lanzar una marca que tiene que atesorar varias cosas. Por supuesto, sostenibilidad, ya os lo he explicado. 2, gastronomía, es decir, productos muy buenos y con un toque gastronómico. Y cuando digo un toque gastronómico significa que está bien que hagamos una hamburguesa que sea un mímico del sabor de la ternera, pero ¿por qué no le ponemos un poquito de trufa? ¿Por qué no le ponemos un poquito de cebolla caramelizada? ¿Por qué no le damos un toque de aceite de oliva virgen extra? ¿Por qué no, si hacemos una que tenga sabor a pollo, por qué no hacemos una de sabor a pollo con un poquito de un queso que sea vegano? Es decir, ¿por qué no le vamos dando una vuelta a todo eso para no acabar haciendo lo que sí realmente es el 80% del consumo? Que es decir, las referencias más consagradas y más sabidas siempre son las mismas, ¿eh? La gente siempre compramos lo mismo y si todos abrimos nuestras neveras y nuestras despensas, vamos a encontrar casi siempre lo mismo, porque somos gente de rutinas. Pero vamos a darle un toque. Por supuesto que vamos a hacer los productos mainstream y los tenemos, pero vamos a darle un toque. Vamos a intentar certificar también el origen de las materias primas. Nosotros en este caso hemos optado por la soja que esté certificada de no deforestación y no GMO. Vamos a optar por eso. Es decir, vamos a darle una vuelta holística a la sostenibilidad y a la gastronomía. Y luego una parte importante que nosotros también consideramos, que es que no le vamos a decir a la gente que excluya de su consumo nada. Es decir, oye, yo creo que la gente somos flexibles y somos de ir y volver y vamos flexibilizando nuestra actitud y nuestros patrones alimentarios, ¿no? Aquella gente que quiera disfrutar porque disfruta comiéndose un buen pescado, una buena carne o cualquiera es libre de opción. Nosotros vamos a ser una opción tranquila, ¿no? Una opción pues de gastronomía mediterránea, tranquila, de saber hacer, de no excluir nada. Y luego también una cosa interesante, la gastronomía y esa tranquilidad y este slow, ¿no? También nos lo llevamos a la producción. Nosotros, cuando hacemos los productos alternativos a la carne o al pescado, por ejemplo, las hamburguesas, lo que hacemos es dejar reposar, por ejemplo, la producción 2 días. Esto generalmente no se suele hacer en la industria. ¿Por qué? Pues porque al final pierdes 2 días que tienes ahí. Es como si haces un jamón, ¿no? Y lo curas 3 años. Pues bueno, pues lo tienes ahí paradito y pues nosotros, salvando las distancias, lo que hacemos es dejar reposar las hamburguesas 2 días. ¿Por qué? Esto nos da una producción más rica en gastronomía, nos permite que todo lo que es los ingredientes se entremezcle mejor y la proteína funda mejor con los ingredientes. Y yo creo que nos da una textura diferencial, ¿no? Nos da un punto de textura diferencial. Sí que es cierto que ahora nosotros vamos a empezar a estar en los lineales y a comunicar nuestra marca, pero al final las marcas tienen que tener cierta alma y la nuestra es esta, es gastronomía, es sostenibilidad y hacer las cosas con cierta tranquilidad y cierto flexitarianismo sin renunciar a nada. Y llegan estas alternativas proteicas a, ya no te digo saber, pero a emular un poco la textura a lo mejor de lo que sería la carne, incluso también, obviamente, si ya nos metemos en el tema alimentario, a emular un poco a esa proteína que viene del animal para, pues eso, que estamos alimentándonos y queremos esa fuente de energía proteica para hacer ejercicio, directamente para tener un día a día normal y, vamos, un día que tengamos normal. ¿Puede ser totalmente equivalente este tipo de proteína y de sabor y de textura? A lo mejor puede llegar a ser similar. Yo, Ernesto, yo creo que todos los que estamos en este sector estamos intentando un poco conseguir eso. Pero al final, lo que decía al principio, humildad, no lo conseguiremos. Porque, o sea, estamos intentando nos aproximar a una cosa que el consumidor tiene en su ideario y exactamente no lo lograremos. Porque una cosa es una cosa y la otra es otra. Ahora bien, sí que es cierto que estamos intentando
acceder al consumidor algo que tiene guardado en su disco duro, que es un sabor, salvo la gente que es estrictamente vegana y que en los últimos años no ha comido carne, que cuando hablas con ellos te dicen, es que yo no necesito un producto que me recuerde la carne, quiero realmente otra cosa. Y seguramente tendremos que ir avanzando para que esa necesidad de ese colectivo, que a día de hoy son los veganos, que pueden estar en un 3, un 4% en este país, pero que está creciendo, el último informe de Lanter también lo manifestaba, pues seguramente les tendremos que hacer un producto. Y yo siempre digo al equipo, tenemos que empezar a buscar productos que sean totalmente otra cosa. Pero, lógicamente, hemos empezado para hacer grande la base de consumo aproximándonos a ese gusto, a esa textura que tenemos todos en el disco duro, que es la carne, el pescado, ¿de acuerdo? Lo han hecho las bebidas vegetales con la leche, pero al final si nos fijamos, ni la leche de soja ni la leche de avena saben a leche, pero otras leches como por ejemplo la leche de Notco que está en Latinoamérica y Estados Unidos o la leche de Fries en Alemania sí que intentan ser como la leche. Con lo cual ahí, si me permitís, existe una dualidad de tendencias, ¿no? La que intenta mimificar muy bien y aquella que tendrá una entidad propia. Yo creo que hemos empezado por la que intenta mimificar porque hay una base de consumo más amplia. Nos aproximaremos mucho, pero siempre estará el tema de, ay, le falta esto, tiene un pelín de regusto vegetal, porque es difícil de acabarlo de quitar. Pero la cuestión es, ¿tú tienes una buena experiencia gastronómica comiendo esto? ¿Lo disfrutas? ¿Te gusta? ¿Repetirás? ¿Lo estás disfrutando? Pues entonces, pues si se aproximan más o menos, es igual. Tú disfruta tu momento, con tu familia, con tus amigos, con tus parejas, con lo que sea, es esa de ese disfrute. ¿Por qué? Porque en este país somos de disfrutar comiendo. A partir de aquí, disfruta como quieras, variabilizando, flexibilizando el consumo de una forma más cercana a otra o no a las proteínas alternativas, pero sí que es cierto que las proteínas vegetales mimifican muy bien la proteína animal, carne o pescado, tienes que jugar con diferentes texturas. Nosotros hemos hecho productos que se aproximan a la carne y productos que se aproximan al pescado, y esa es una tendencia que vamos a continuar. Pero si saltas a las micoproteínas, que son proteínas hechas a base de fermentaciones de ciertos organismos vivos, ¿de acuerdo? Que les haces crecer y generas una masa, una biomasa, ahí todavía el sabor es mucho más neutro y puedes aproximar mucho más. Con lo cual, casos como Quorn, por ejemplo, aproximan, yo creo, de una forma mucho más neutra los sabores, ¿no? Y yo creo que hay grandes experiencias en el mercado, por ejemplo, si alguien ha tenido posibilidad de probar una hamburguesa de Impossible Foods en Estados Unidos o de Beyond, pues son aproximaciones muy cercanas a una hamburguesa de un vacuno madurado, fuerte, como están acostumbrados los americanos, con un sabor muy barbacoa, lo han aproximado muy bien. Y a la gente que realmente le gusta mucho la carne, es una cosa que le suele encajar. A los que les gusta, por ejemplo, un tipo de vacuno más ligero, menos madurado, más suave, como podría ser una ternera, pues son productos que quizás no les cogen ese clic de consumo. Pero todos lo estamos intentando hacer, más o menos estamos muy cerca, no lo conseguiremos 100%, porque lógicamente no es ahí. Nos tenemos que dejar una puerta abierta a hacer productos que sean totalmente diferentes y ahí tenemos que seguir. Pero creo que es un buen reto y es un buen empezar. O sea, es un buen inicio. Sí, yo creo que lo que hay que tener claro es que son dos cosas totalmente distintas. Sí. Cada una viene de su proceso, son totalmente, que no tienen nada que ver una con la otra, pero el hecho de intentar meter en tu alimentación algo que pueda asemejarse, por lo menos como fuente de energía, de una manera en la que, uno, estemos contaminando menos, sea más sostenible, pueda llegar incluso a ser más saludable, sobre todo, más saludable y ser más saludable, sostenible, más sano. Entonces, yo creo que la gente, teniendo, como bien has dicho antes, la opción, porque no, obviamente, esto no está para eliminar la carne animal, está como una opción que tú puedes tener, igual que ahora mismo las leches. Tú puedes tomar leche de siempre o puedes tomar leche vegetal y no hay ningún problema. Por lo mismo con esto, sois una opción. Creo que es una alternativa bastante viable, creo que es una alternativa que está bastante bien y sobre todo que al final emula lo que es lo que necesitas para comer, lo que necesitas para funcionar, lo que necesita el cuerpo, lo que te pide. ¿Qué es proteína? Lo tienes. ¿De qué forma? Vegetal, te la estoy dando. Yo creo que es un poco lo que tenemos que empezar un poco a pensar, que hay cosas más sostenibles, saludables, que no van a emular nunca a lo mejor el sabor que puede tener lo que tú dices,
pero no deja de ser otro alimento. Al final tenemos que acostumbrarnos a esto y creo que Sí, es lo más importante. yo creo que para el consumidor es una buena cosa porque tienes opción, puedes opcionar, pues tienes categorías diferentes, tienes posibilidad de experimentar con nuevas cosas, tienes lo que tú muy bien dices, es una opción de consumo que en algunos puntos ofrece unas ventajas, como por ejemplo en el tema de sostenibilidad, en huella de carbono, nosotros que la tenemos calculada a raíz de cerrar todo el tema de la financiación sostenible, pues hemos calculado la huella de carbono, ahora estamos calculando la huella ambiental, que es más completa con la Universidad de Vic, que está al lado de la planta, y por eso hemos cerrado un acuerdo con ellos. Y ahí hay impactos importantes, ahí hay impactos importantes. Pero lo más importante en la huella de carbono, y esto es muy importante, Ernesto, es que lo que más nos impacta seguramente es las fuentes de materia prima. Y las fuentes de materia prima en este país somos deficitarios. Pese a tener una riqueza agrícola importante, somos deficitarios. Con lo cual, desde Circular, ¿qué hemos hecho? Con una visión estratégica de 5 o 10 años vista, pues oye, hemos presentado un proyecto para los fondos Next Generation importante en el decir, oye, ¿es posible producir soja y guisante en España de forma digamos, eficiente? ¿Es posible texturizarla? Porque hay agentes para que lo quiera hacer. Es posible convertirla en una materia prima que la industria la pueda utilizar y es posible hacer productos interesantes que finalmente con el matiz o con la marca y la gastronomía que tenemos en este país podamos exportar como estamos haciendo en otros sectores agroalimentarios. Eso es posible. Lo que no lo vamos a hacer en un año ni en dos, porque esto es armar una cadena de valor y armar una cadena de suministro para los próximos 20 o 25 años. Pero tenemos que empezar. Pues tenemos que empezar porque si no vamos a acabar siendo importador siempre de materias primas y al final de productos ya acabados. Porque los centros de producción se instalarán de manera más eficiente y más rentable y mejor para los grandes productores que puedan hacer acopio de volumen. Pensemos que somos un país que lamentablemente tenemos dependencia de las materias primas, dependencia energética y tenemos que empezar a solucionar esto porque esto nos genera un problema también a nivel de sostenibilidad. Con lo cual nosotros ahí sí que tenemos una visión y si me permites la expresión, mi carta a los Reyes Magos sería que el sector pudiese armar esta cadena de valor aquí, en España, ¿no? Desde el campo, desde la gente del sector primario, desde las cooperativas, que yo he hablado con cooperativas que están produciendo a día de hoy un poquito de soja porque les complementan muy bien lo que es el intercultivos y les fija el nitrógeno mientras hacen el cambio de cultivos, pues eso tiene sentido. Pues hagámoslo. Nos falta una planta industrial para generar de esa materia prima muy primaria a una más secundaria que podamos utilizar la industria. Nos falta ese proceso que no lo tenemos que ir a hacerlo fuera, no existe aquí en España, y nos falta también generar probablemente cierta tecnología de procesamiento en cuanto a maquinaria, porque profesionales, gente formada y gente, digamos, que sepa de la tecnología de la alimentación ya tenemos. Pues eso es una opción sostenibilidad y eso también es sostenibilidad. Invertir en generar esa cadena de valor en el país también es sostenibilidad. No solo es sostenibilidad lo que a todos nos viene a la cabeza, ¿no? Eso es importante también. Yo creo que es muy importante y sobre todo ya pensando en lo que podría ser en el futuro, bueno, futuro o presente prácticamente, en la evolución de este mundo, del mundo alimentario, está cada vez más, vamos, está evolucionando unos pasos agigantados, cada vez hay más gente vegetariana o como comentabas vegana, que aunque esté en ese 3% o 4%, no deja de evolucionar, ¿no? Sí, ha crecido. Claro, efectivamente, este comportamiento, ¿a qué se está debiendo? Es decir, esto están haciendo pues por eso, que la gente está descubriendo, está aprendiendo a comer de verdad y a ver pues las cosas que son sostenibles, las cosas que son saludables, intentando un poco mezclar eso que el disfrutar, ¿no? Que somos aquí en España, como dices, de comer disfrutando, pero a la vez yo creo que estamos intentando cambiar un poco la alimentación a ser sostenibles, una alimentación más saludable, pero sobre todo estamos enseñándonos a nosotros mismos a comer. Y yo creo que es muy importante esto y por eso a lo mejor está evolucionando esto, ¿no? Entiendo. Bueno, yo creo que es importante. Yo creo que es importante y creo que el otro día me decía un compañero que se dedica también a la alimentación, dice, lo que teníamos que hacer en 20 años, la pandemia nos ha forzado a hacerlo en 2. Entonces, yo creo que se han acelerado muchos cambios de patrón y de mentalidad, los que sean, pero se han acelerado. Podríamos estar discutiendo cuáles han sucedido y cuáles resultan patrones ganadores y cuáles no. Pero eso se ha acelerado. Yo creo que la proximidad de la gente o del consumo al food tech
cada vez es más próxima, cada vez hay más información. La tecnología está posibilitando nuevas formas de cosas, nuevas formas de proteína, nuevas formas de conjunción de materias primas, está posibilitando nuevas formas de texturas, está posibilitando nuevas fuentes de proteína, como pueden ser las proteínas celulares que vengan pues de la carne cultivada o de las proteínas cultivadas, digamos, en base a fermentaciones de bancos de células, ¿no? Está posibilitando también que la tecnología y en una base muy circular y en una base de una reflexión muy interesante, podamos utilizar microorganismos para fermentar coproductos de la industria alimentaria para volver a tener productos. Esto es muy importante, es decir, esta circularidad sí que es interesante, es decir, el uso de fermentadores para utilizar coproductos, que no quiere decir residuos, no me malentendáis, coproductos, es decir, productos que dentro de la cadena alimentaria salen de forma paralela al producto principal y que no hemos hecho nunca nada de ellos, pero ahora la tecnología nos permite aplicarle biotecnología y sacar otra vez nuevos productos, con lo cual estás amplificando la sostenibilidad. Eso nos lo permite la tecnología, la biotecnología. La alimentación personalizada es una cosa que también va a tener un impacto importante. Todo el tema de probióticos para decir lo que a ti te puede ir bien, Ernesto, por tu ADN y por tu microbiota en tu intestino, puede que a mí no me funcione, o lo que a una chica joven puede ser que a una chica un poquito más mayor no le funcione, o una chica embarazada puede ser que no le funcione a una que no quiere estarlo. Es decir, ahí hay una personalización importante y una individualización de la alimentación, y esto va a ser muy, muy importante, y la tecnología está posibilitando eso. Y además yo creo que hay una corriente social, bueno, de reflexión sobre, pues bueno, cuál es el papel del comportamiento en base a bienestar animal, a sostenibilidad, medio ambiente, uso energético, cadenas cortas de suministro, globalización de las cadenas mundiales de suministro de las materias primas. Todo eso está en entredicho a día de hoy. O sea, a día de hoy se ha cambiado mucho lo que es la concepción de la globalización. Raro es el día que no aparece algún caso o tienes algún input de alguien que ha tenido algún problema con algún envío a nivel de fletes o a nivel de transporte. Todo eso está cambiando. Cierta soberanía en ciertos recursos es interesante y yo creo que ahí tenemos que avanzar y en un entorno de sostenibilidad. Y al final yo creo que la reflexión pospandémica, en el caso que nos ocupa, en el teatro donde estamos nosotros geográfico, que es Europa, pues significa que las políticas públicas van enfocadas a eso. Y luego hay una corriente y una megatendencia en cuanto al consumo que está refrendada porque cada vez hay mejores productos y mejores soluciones. Porque si al final hay una tendencia y la industria o los productores o los distribuidores no son capaces de poner encima de la mesa buenas propuestas, pues eso pues decae, ¿no? Pero, por ejemplo, esto ha pasado, por ejemplo, con el mundo del ecológico. El ecológico es una reflexión muy interesante, pero el problema es que tiene un coste muy exagerado. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando tú gestionas el escandallo de un producto ecológico, pues significa que incurres en costes que cuando lo haces de otra forma no. No quiere decir que sea más o menos sostenible, simplemente pues es la nomenclatura y la legislación ecológica te obligan a unos requisitos que luego cuando lo llevas al mercado, pues al final, lamentablemente, la renta disponible de día de hoy de las familias es la que es, el sueldo medio en este país es el que es, y entonces pues no todo el mundo puede acceder. Pues vamos a hacerlo de una forma que sea más accesible. Pues ahí, pues por lo menos, pues proteínas alternativas, hacer la forma de un trabajo de una forma eficiente nos puede permitir aproximar la sostenibilidad a la mesa y que las opciones de consumo de las personas pues vaya posibilitando que vayamos haciendo un círculo virtuoso donde la sostenibilidad cada vez se vaya reforzando. Pues sí, yo creo que justo además con este punto quería yo poner, por así decirlo, la guinda al pastel en este Innova Home Festival. Y es que, a ver, aparte de aquí nos escuchan muchos emprendedores y startups, pues podemos darle también, le podemos aconsejar y demás, pero creo que enfocándonos en el punto que nos estamos enfocando, que es en la alimentación, creo que es más importante a lo mejor darles un aprendizaje en este campo. Y es que acabas de decir que ahora mismo este tipo de alimentos, vamos, este tipo de alimentos muchas veces son un poco más caros a lo mejor que el convencional que nos encontramos en la tienda. ¿Qué recomendación o cómo podríamos intentar que las personas, por eso, cómo pueden llevar una vida más sana, más saludable,
más sostenible como la alternativa que estamos dando, pero sin que se le salga económicamente tan caro. Necesitamos a lo mejor alguna ayuda a las empresas de este estilo, ¿no? Como Circular Foods para que puedan poner los alimentos más baratos y esa alternativa de verdad es una alternativa económicamente para las personas. Mira, ¿O qué podemos hacer en este caso? mira, Ernesto, aquí hay dos cosas. Si muchas veces no se dice, oye, las proteínas alternativas tienen que tener paridad con la proteína animal. Pensemos que esto lleva toda la vida funcionando y este es un país donde somos muy eficientes y es un caso de estudio mundial en la producción de proteína animal. Este es un caso de estudio y referencia mundial. ¿Vale? Entonces, ahí ha habido una eficiencia y una curva de aprendizaje en todos los niveles, tanto en la industria primaria, con la secundaria, como la maquinaria, como todo, excepcional. Nosotros ahora con la proteína alternativa tenemos el contador a cero y arrancamos ahora, con lo cual tenemos que discurrir toda esa curva de aprendizaje. ¿Qué nos sucede? Pues que el mercado, como os he dicho antes, ¿no? La comparativa de los mercados, 27.000 contra 100, si queréis, ¿de acuerdo? Claro, el tamaño ayuda. En la industria de la alimentación, los procesos industriales y los volúmenes siempre engrasan la maquinaria y fluidifican que tú tengas mejores costes, ¿no? La gente que hemos estudiado económicas o tal, sabemos lo de la ley de los costes decrecientes, ¿no? El coste medio decreciente. Pues ahí tenemos que encontrarnos. Hay un camino por recorrer. A día de hoy, tener paridad con la carne en este país es muy complicado porque estamos en un país donde somos excesivamente eficientes y yo creo que es una buena señal de presentación, muy eficientes en la industria alimentaria y específicamente en la proteína animal. ¿Cómo podemos llegar a hacer la paridad o cómo podemos aproximarnos? Pues el volumen nos ayudará. ¿Cómo cogeremos el volumen? Convenciendo al consumidor. ¿Cómo convencemos al consumidor? Con buenos productos, buena propuesta, informando sobre todo, ¿de acuerdo? No decepcionando. Pensemos que los consumidores, y yo me incluyo, somos muy dictadores. Cuando comes algo y no te gusta, lo castigas para siempre. Rara vez le das una segunda oportunidad, ¿no? Nos ha pasado con restaurantes, nos pasa con productos. Yo aquí no vuelvo más, esto no me gusta, ya lo probé, no me ha gustado, tal. Entonces, no decepcionemos. Este primer trial del producto, esta primera aproximación al producto, hagamos lo que el consumidor disfrute y ya irá llegando, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que en el mundo de las materias primas nosotros somos tomadores de precios, ahí tenemos muy poco poder de negociación. Lógicamente el volumen te ayuda a negociar, pero tenemos muy poca negociación. Recordad esta dependencia que os decía del mercado internacional en cuanto a materias primas, en cuanto a grasas, en cuanto a matrices de aromas, ahí dependemos de los precios. Difícilmente podemos gestionar eso salvo por tener mejor negociación o mejor cadena de suministro con el que nos dará el volumen. Con lo cual, yo creo que es un camino lento y tranquilo, sobre todo no fallarle al consumidor, no fallarle, darle productos muy buenos, escuchar también de lo que nos vaya diciendo. Yo creo que hay que ser ágiles en el prueba y error. Seguramente la industria también nos equivocamos y las empresas nos equivocamos pensando que somos los mejores y nuestro ombligo es el mejor y ponemos productos en el mercado que luego no gustan. Pues entonces hay que reaccionar. Una cosa interesante también, y dentro de este modelo colaborativo, Ernesto, es poder trabajar de tú a tú con el canal de distribución, sea food service, restaurantes, sean supermercados, ¿no? El ir a buscar el encaje, decir, oye, esto no funciona, pues vale, lo quito, diseño otro producto, nosotros lo podemos hacer porque tenemos toda la cadena, pues diseño otro y lo pruebo. Pues diseño otro y lo pruebo. Y cuando ya das con la tecla, ese es el que funciona y lo dejarlo. Y eso te da volumen y te permite bajar los costes. Pero creo que es un juego, ¿no? Es un juego de diferentes aristas y que tenemos que ir optimizando entre todos. Pero lo que creo que es claro que es que los costes irán cayendo porque cada vez seremos más eficientes, porque el volumen irá llegando. Si miramos a otros países que yo creo que nos llevan un par de pasos por delante, como pueden ser los Países Bajos, ahí los lineales están mucho más nutridos con unos precios muy accesibles y yo creo que es el camino que vamos a tener que ir recorriendo entre todos. Pues la verdad es que sí, que tenemos que intentar un poco, pues eso, concienciarnos, aprender, sobre todo tomar estas recomendaciones que nos acabas de comentar ahora como puntos principales para ese tipo de temas, buscar esa fuente
alternativa de proteína en los lineales, que ahora mismo los costes son los que son, pero sabemos perfectamente que si esto sigue a los pasos agigantados que lo estamos haciendo, los precios van a bajar, la alternativa va a ser de verdad una alternativa tanto saludable, sostenible como económica, que es lo que mucha gente está buscando. Y al final, pues obviamente tendremos esa posibilidad, ¿no? De decir, pues hoy quiero comerme una hamburguesa de otro tipo, otra proteína distinta. Es decir, es decir, tener una opción, que yo creo que es lo más importante, y yo creo que lo estamos consiguiendo, y la verdad es que con productos como los vuestros creo que se está consiguiendo de una manera bastante positiva. Así que, Santi, me da mucha pena despedirme de ti porque la verdad es que está siendo fantástico que nos A estés mí explicando también, todo esto, Ernesto. y la verdad es que nos parece algo súper importante y súper interesante porque es una de las cosas que, como digo, tanto en redes sociales como ahora mismo en cualquier medio, la alimentación es uno de los temas que más se está tratando. Así que recomiendo a la gente que ahora mismo acaba de entrar al directo o que lo va a empezar a ver o lo que sea, que este vídeo se va a quedar grabado en Instagram TV, así que lo pueden ver desde el principio, por si acaso hay alguien que se queda, pues eso, que ha entrado ahora o que no lo ha podido ver porque está trabajando o lo que sea, pues le invito a verlo. Y lo mismo, que en YouTube se subirá aproximadamente una semana, así que lo tendremos en breves también para verlo en esta red social. Así que, Santi, muchísimas gracias. Gracias a No te vosotros, molesto Ernesto. más. No, por favor. Te dejo disfrutar de tu tiempo. Y bueno, cualquier cosa que necesites, ya sabes que tienes aquí una puerta a la que llamar y que te abriremos encantado. No, yo igualmente agradeceros la oportunidad de, pues bueno, pues oye, intentar difundir nuestro mensaje, lo que estamos haciendo, ¿eh? Eh, Agradecer también al banco la posibilidad de tener una apuesta importante en cuanto a sostenibilidad, que creo que es una apuesta estratégica importante ya desde el BBVA desde hace unos años, que ahora se está materializando de una forma contundente, ¿no? Pero que esto nació en planes estratégicos previos de vuestra entidad y que creo que hay que seguir avanzando en ello. Y bueno, y animar a los consumidores, pues bueno, sobre todo a estar informados, que yo creo que es importante, ¿eh? A saber centrar los argumentos y a no caer en la que lo que muchas veces nos pasa, ¿no? En categorizar las afirmaciones y los argumentos de una forma muy superficial y ahondar en los conceptos, porque bueno, al final nada se construye en un momento, es decir, todo esto es una labor de futuro y yo creo que como país y como sociedad, pues el poder tener una industria alimentaria preparada para la nueva alimentación, lo hemos hecho muy bien en aceite, en vino, en productos agropecuarios, en carne, somos referencia mundial en muchas cosas, pero hay que darle un clic, hay que darle una vuelta más, ¿no? Al clic y tenemos que conectar pues, con las nuevas tendencias y creo que este es un país excepcional y una zona del planeta privilegiada pues, para poder hacerlo. Y yo creo que cuando sales al exterior y ves las posibilidades que tenemos, pues nos tenemos que sentir orgullosos y tenemos que dotarle un pelín más de sostenibilidad, tener cierta producción propia, ¿no? Y argumentos propios pues, para salir fuera de nuestras fronteras, pues hacer lo que ya hemos hecho siempre, ¿no? Es poner productos buenos, accesibles y de calidad en cualquier parte del mundo. O sea que, como os animo a que nos vayáis siguiendo, encantado de colaborar y cualquier otro día, pues os actualizamos qué estamos haciendo. Perfecto, Santi. Pues muchísimas Muchas gracias a todos gracias. los que estéis por ahí y a ti principalmente que hemos tenido esta charla contigo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta Gracias, luego. Ernesto. Un abrazo.